comienzan. Bueno, existía el cliché, ¿no? De que las sociedades europeas eran estables, ¿no? Como estos países poco serios de América Latina. Pero fíjense la deriva que ha adquirido el Reino Unido durante los últimos años. Se ha dicho tanto sobre la caída, sobre la renuncia de Liz Truss, pero bueno, es bueno analizar qué hay detrás y de qué manera se vincula además con otros fenómenos del mundo, porque Reino Unido sigue siendo uno de los países y por lo tanto una de las economías más importantes del mundo. Bueno, para ello queremos saludar y agradecer, como siempre, al analista internacional Guillermo Holzman. Don Guillermo, buenos días, como siempre, bienvenido a la Radio Universidad de Chile. ¿Qué tal, Patricio? Muy buenos días, un agrado saludarte y verte también. Sí, pues bueno, todo el mundo sabe lo que ocurrió ayer. Tratemos de echar el carrete para atrás. ¿Por qué un país que parecía bastante sólido se ha transformado en esta permanente inestabilidad durante los últimos años? Echando para atrás el carrete, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que está en el trasfondo? A ver, yo creo que probablemente, y ahí podrán haber distintas opiniones, pero creo que si uno quiere hacer una línea y poder ayudar a entender este proceso tan incierto que ha tenido Reino Unido, hay que ir a lo que fue el plebiscito por el Brexit. A un plebiscito, Mm, estamos hablando del gobierno de David Cameron, estamos hablando de donde se pensaba que el Brexit, ese plebiscito prácticamente iba a ser una suerte de formalidad porque Reino Unido se iba a mantener dentro de la Unión Europea y era impensable de que quisiera salirse justamente de eso, más allá de que no comparta la moneda común, el euro, pero todos los intereses convergían para que Reino Unido se mantuviese. Finalmente, entre que hubo varios recitales, partidos de fútbol, finalmente la participación política dijo otra cosa y el plebiscito, como muchas veces sucede, va en contra de lo que todos pensaban. ujú. Y terminó Reino Unido alejándose del Brexit en un proceso que finalmente lo lleva a cabo Boris Johnson, a quien digamos, Mm. le corresponde sacar a Reino Unido digamos, de la Unión Europea, y un Boris Johnson que representaba al Partido Conservador, es decir, a la centro derecha o la derecha del Reino Unido, y que la lleva en la práctica, digamos, a tomar una posición con una cantidad de votos no menor. Es decir, finalmente Boris Johnson logra alinear a los votantes, a los electores conservadores y a la mayoría dentro del Reino Unido, de que si se había decidido el Brexit, había que hacerlo bien, que más o menos es la síntesis de lo que Boris Johnson Mm. decía. Es decir, no podemos ir nuevamente a preguntarnos si acaso estuvo bien o mal lo que se hizo, simplemente hay un plebiscito y eso se cumple. ¿Ya? Y eso fue lo que Sí. hizo Boris Johnson. Bueno, hay que recordar que el triunfo del Brexit provoca la salida de Theresa May, ¿no? Que era del mismo partido conservador que Johnson, y que se había implicado hasta el fondo con el rechazo al Brexit. Ahora, Guillermo, y más allá de que podríamos entrar en la deriva existencial de que los seres humanos somos mandados a hacer lo que no nos conviene, lo que uno se pregunta es cómo una sociedad puede llegar a decidir lo que supuestamente no le conviene, ¿no? Y tratar de encontrar una racionalidad en aquello. ¿Qué es lo que ocurrió con el pueblo, con la ciudadanía en ese momento que le llevó a la convicción de que era preferible salirse que quedarse? A ver, yo creo que habían dos grandes líneas ahí que estaban empujando. Por una parte, la tradicional, que es decir, mantengamos las tradiciones, mantengámonos como se han hecho siempre las cosas, y Reino Unido nunca ha estado con la Unión Europea, sino que siempre ha sido un imperio aparte. Hay toda una historia imperial colonizadora de parte del Reino Unido que no es menor a través de todo el mundo. Y la idiosincrasia isleña, ¿no? También, como todas las islas, ¿no? Sí, Así es, entonces, sí. digamos, frente a aquellos y eran los más mayores, los más tradicionalistas, frente a una juventud que se sentía muy cómoda siendo parte de la Unión Europea, con todo lo que es el libre tránsito por todos los países europeos, en fin, una serie de facilidades que para los efectos concretos ya no era extraño, es decir, yo soy londinense, pero estudio en París, o que si yo, Mm. o me voy a Alemania, no había ningún problema porque todo lo que es, digamos, el Schengen, todo el acuerdo Schengen para de libre movilización dentro de Europa, era una cosa que beneficiaba, digamos, también a Reino Unido. A su vez también, digamos, se planteaba de que muchos en el Reino Unido señalaban, sabe que el Reino Unido está financiando, digamos, a Europa, porque todos los capitales están en el Reino Unido. Cuando se plantea el Brexit, muchas entidades financieras, dado la cantidad de negocios que tenían en la Unión Europea, decían
irse ya sea a Francia o a Alemania, que eran, digamos, algunos, Italia, pero yo diría que Mm. prácticamente, básicamente Francia, Alemania, España, se van con sus oficinas centrales porque el Reino Unido en términos de mercado era bastante pequeño respecto a todo lo que significaba la Unión Europea, por ejemplo. Entonces hubo una serie de modificaciones que, sin lugar a dudas, en el Reino Unido no se anticiparon adecuadamente en todo lo que eso significaba. Y claro, porque estaban, yo diría, yo me recuerdo de aquellos años, estaba la certeza de que era ilógico, era impensable que el electorado dijera que sí al Brexit. Y recordemos que el Brexit aparece como una discusión, yo diría, un poco farandulera inicialmente, vayámonos de ahí, y eso empieza a tomar, digamos, por eso mencionaba a Cameron, y Cameron es el que dice, ¿sabe qué? Ya, terminemos con esto y vamos a referéndum. Ya. Preguntémosle al pueblo qué cosa, digamos, la certeza de que con eso iba a sacar el problema político, y la sorpresa grande fue que efectivamente, pues, lejos de zanjarlo, generó un nuevo ambiente completamente distinto, ¿ya? Y replantear un Reino Unido en condiciones diferentes, con relaciones distintas con Francia y con Alemania, que finalmente toman el liderazgo dentro de la Unión Europea. Sí, pensaba, y sin tratar de abusar, si lo que tú describes, Guillermo, nos podría llevar a una reflexión sobre el modo en que los sentimientos nacionales se ven amenazados, ¿no? Y de cómo a veces la inserción internacional, la globalización, la universalización de ciertos valores genera también un caldo de cultivo para una reacción, ¿no? En nombre de la patria, de la bandera, en fin. Vuelvo a insistir, no quiero abusar para meter muchas cosas en el mismo saco, pero me da la impresión de que hay un hilo conductor con fenómenos de muy distinta laya que están ocurriendo en otras partes también, ¿no? ¿Qué decir al respecto? A ver, yo diría que eso es correcto. A ver, el proceso de globalización, cuando se inicia en el año 1990, luego tiene una primera etapa, el 2001 con el atentado a Torres Gemelas, luego el 2008 con todo lo que es la burbuja inmobiliaria y la recesión de aquellos años. En definitiva, llegamos a un proceso de globalización que se basaba en el multilateralismo, es decir, la cooperación internacional. Si tú necesitas ayuda, yo te ayudo. El Brexit fue la primera bandera de alerta respecto a que ese multilateralismo podría no tener las raíces necesarias o profundas dentro de la ciudadanía de cada uno de los países, en este caso Reino Unido. Pero también empieza a dar paso a los nacionalismos. Ahí tenemos a Le Pen, que empieza a Mm, plantearse, y él no solamente con el papá, sino con la hija particularmente, que empieza a plantearse como una lideresa relevante dentro de Francia y dentro del pensamiento nacionalista que luego va a ser seguido en otros países. Y lo que, digamos, ese nacionalismo, esa idea de mantener la patria y las tradiciones, digamos, básicamente empieza a tener una expresión electoral y un apoyo electoral que no resulta ser, digamos, menor si vemos hoy día el mapa que tenemos en Europa y varias otras partes del mundo. Al lado de eso tenemos un debilitamiento de la democracia, por una parte, ¿ya? mm, Digamos, y luego tenemos, yo diría, los efectos como no reconocidos de la pandemia, que afectaron directamente al multilateralismo y a la cooperación. O sea, el que tiene vacunas las guarda para sí mismo y no las convida, no le presta a los demás. En fin, y lo estamos viendo ahora con la recesión y la energía. Es decir, yo tengo energía, pero es para mi gente, no es para el sí, resto. Y, sí. sobre eso está una discusión que viene también hace, yo diría, más de una década fácil, respecto a lo que tú señalabas. Es decir, deberíamos transitar hacia un gobierno mundial, o deberíamos, digamos, volver a plantearnos, ¿no es cierto?, que cada economía, claro, coopere conforme a sus intereses, pero que no se comprometa tanto que ponga en riesgo sus intereses nacionales. Sí, claro, lo que pasa es que pensado racionalmente no debería ser incompatible una cosa con la otra, pero las personas lo procesan así muchas veces y ya hay organizaciones políticas que capitalizan eso, ¿no? Mm, Exactamente, o sea, es decir, sí. desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, o sea, Mm, ¿por qué yo tengo que hacerle caso a, qué sé yo, a Biden, ¿no? O por qué debo dejar que Xi Jinping cómo se mete en mi vida, por decir algo? sí. No, entonces, son cosas que pasan así. Sí, Guillermo, vayámonos un poquito más atrás, porque el Reino Unido fue la cuna de los sindicatos, ¿no? Y de hecho, en cierto momento ha sido, bueno, para quienes han estudiado la historia, la historia del movimiento obrero a nivel mundial, Inglaterra es una inspiración. O sea, algunas de las conquistas sociales que hoy día nosotros damos por obvias, vamos a decirlo así, las consiguió el movimiento obrero inglés, ¿no? Así es. Pero bueno, hasta que llegó Margaret Thatcher, diría yo, ¿no? Cuando los sindicatos eran muy fuertes y bueno, para no alargarme mucho, hay que recordar que esta pelea que hizo Margaret Thatcher para
quitarle poder a los sindicatos casi la hizo caer y aparentemente la guerra de las Malvinas fue una suerte de punto de inflexión. Pero yo diría que desde entonces, y bueno, y salvo episodios como los de Tony Blair, el Partido Conservador ha sido hegemónico en el Reino Unido en los últimos 45 años, en fin. Es un partido muy poderoso, pero sin embargo ahora algunos hablan de descomposición, ¿no? ¿Qué podrías decir sobre lo que está pasando con el partido ahora, sobre esa hegemonía que ha tenido, pero también sobre el modo en que esa hegemonía hace crisis, ¿no? Bueno, yo creo que, y ahí te doy quizás un análisis muy breve, yo creo que Ujú, el partido, digamos, conservador efectivamente está fragmentado porque se dedicó a ver cómo se mantiene en el poder y no a representar a las mayorías que hay en, digamos, inglesa. Yo creo que ujú, hay, si vemos los procesos desde Boris Johnson, de hecho, después que saque Theresa May y la forma en que se elige, Boris Johnson llega al poder por un cálculo electoral, porque es el que lleva más votos, que es el mismo cálculo electoral que termina favoreciendo a Liz Truss dentro de la pugna dentro de la elección interna que hacen el Partido Conservador. Liz Truss es considerada una buena captadora de votos. Y ese ujú, cálculo, que en definitiva más de ocho cualidades, ella fue ministra de Relaciones Exteriores con Boris Johnson, ujú, pero claramente no era bien considerada en el rol que cumplía, no tenía un buen perfil o no una buena yo diría una buena imagen frente a los socios o aliados o contrapartes que el Reino Unido tiene a nivel internacional. Entonces yo creo que acá hay un tema digamos, de que el Partido Conservador se transformó en un partido instrumental en busca del voto. Creo que, y sucede tanto es así que Liz Truss, cuando compite al interior del Partido Conservador, ella habla del paquete económico que va a colocar y nadie le pregunta qué va a hacer, sino ujú, que ella dice que es un paquete económico que va a traer inversiones y crecimientos a la economía británica. Y eso bastó, y lo dijo y lo repitió hasta el cansancio, y todos le creyeron que eso iba a ser así. Luego, cuando asume, digamos, nombra solamente a amigos, a conocidos de ella dentro de los cargos, presenta el paquete y sucede que el paquete partía por una serie de elementos, pero el que quedó en la reina de todos es que, digamos, se le disminuían los impuestos a los de mayor ingreso, a los más ricos, que si y con eso se pretendía de que la inversión creciese, o sea, casi como una ingenuidad, en términos estamos en crisis, pero si yo le bajo el impuesto, como le bajo el impuesto a los que ganan más, obviamente ellos van a invertir. O sea, ujú. bueno, y eso se desacopló de la política monetaria, lo que lleva, digamos, a una crisis, digamos, como que tiene hoy día Reino Unido a puerto de la recesión. Sí, y me acuerdo que, y recordando que estamos conversando con Guillermo Holzman, que a propósito de la crisis subprime, Guillermo, que ya fue hace como 15 años, pasa rápido el tiempo y la vida, se conversaba mucho respecto a los tipos de soluciones que ejecutaban los gobiernos, ¿no? O las soluciones eh, vamos a decir así, procíclicas, ¿no? Es decir, bueno, desregulemos, apretémonos el cinturón, o las contracíclicas, ¿no? Que en aquel momento se mencionaba Obama como un ejemplo de ello, ¿no? De poner más plata todavía por parte del Estado, más inversión cuando más crisis hubiera. De alguna manera eso también se instala ahora a propósito de la crisis en el Reino Unido. Y te quería decir que casi, o sea, todos los últimos ministros del Reino Unido han sido del Partido Conservador, cada uno con sellos distintos, y la pregunta es entonces si el Partido Conservador está en condiciones de hacer una síntesis, ¿no? ¿Cuál es tu mirada al respecto? Yo creo que el Partido Conservador está complicado, está muy Ujú, complicado. Liz Truss es un error, claro, todo el mundo mira a Liz Truss, pero el error está en el Partido Conservador. Vale decir, en la lógica interna que tuvo para poder llegar a ella, digamos, y no haber pensado en los costos de tener un Boris Johnson que tarde o temprano iba a terminar siendo cuestionado. Entonces yo creo que ujú, ahí hay ujú, un primer punto. Un segundo es que la solidez ideológica del Partido Conservador es ahí donde está la mayor fragmentación. Y eso lo lleva a tomar decisiones, digamos, con la calculadora electoral. Pero en el fondo no tienen mucha claridad respecto a cómo salir de la crisis, porque la crisis hoy día se está viviendo en tiempo real con un Estados Unidos que está imponiéndole incluso al Reino Unido muchas condiciones. Una de las cosas que no se dice, pero que es importante tener presente, es que en las propuestas económicas de Liz Truss, más allá de la disminución de impuestos,
está el aumento a un 3% del impuesto, de lo que es el gasto en defensa, la inversión en defensa. Es decir, digamos, la propuesta del Partido Conservador conlleva necesariamente a una ampliación y una profundización del gasto en defensa en Reino Unido, que vamos a ver si se mantiene o no se mantiene. Pero eso está en el paquete económico que había planteado Liz Truss. Entonces yo diría que hoy día el partido Conservador, todos los analistas en Reino Unido señalan que el día 28 de octubre es el deadline para que tengan una nueva persona que podría ser Rishi Sunak o Penny Mordaunt, aunque si yo mismo Hunt, eventualmente, o la arremetida por la punta, ¿no es cierto?, de Boris Johnson nuevamente. Pero eso no va a solucionar, independiente a quienes ellos designen o logren designar, no va a solucionar el problema que tiene el Partido Conservador y todo hace pensar de que van a tener que llegar en algún instante, ya sea este año o el próximo, a llamar a elecciones generales antes de lo previsto. Claro, porque dentro del Partido Conservador el tema no se resuelve, po. O sea, no sé, Guillermo, si termina volviendo Boris Johnson, o sea, sin comentarios, ¿no? Claro. Claro, Sí. exactamente. Entonces yo creo que ya tenemos un tema de que la principal democracia, tú hablabas muy bien, los movimientos obreros surgen digamos, en Inglaterra, por ejemplo, de hace ya varios siglos, pero son los que colocan la cuestión en la mesa. Marx se inspiró digamos, en todo Mm, lo que es digamos, la extracción del carbón en aquellos años o en aquellos siglos, ¿no es cierto?, en Inglaterra para poder desarrollar sus teorías. Adam Smith tuvo todo eso, o sea, la socialdemocracia tiene algo que ver también con la realidad en aquel minuto digamos, de lo que pasaba en Reino Unido, Francia, ¿no es cierto? Digamos que si yo, e Italia en algún minuto. Pero que sin lugar a dudas, hoy día la crisis del Partido Conservador da cuenta de una crisis un tanto más extensa y que toca a varios partidos centro-derecha a nivel global en términos de qué ideas colocar sobre la mesa para poder conducir adecuadamente a una sociedad que quiere resultados y respuestas. Y que obviamente, que si ya no se trata de poder amar el mercado, que si yo, y de no estar el Estado, sino que, o al revés, porque si yo amar el Estado y no estar el mercado, sino que se trata hoy día de soluciones prácticas y concretas. Y es eso lo que el electorado o la ciudadanía en Reino Unido no está viendo. Lo que ven es que el valor de energía aumenta considerablemente, que la inflación le está carcomiendo sus ingresos, de que no hay claridad respecto a cuál va a ser el rol después con Rusia, qué va a pasar realmente con Rusia en su ujú, relación con Reino Unido. Recordemos que parte importante de la economía rusa está en Reino Unido, en las Islas sí, po. Caimán, o sea, es decir, o sea, hay una serie de temas que no son menores y que hoy día aparecen frente a la luz de la opinión pública y del Partido Ujú, Conservador, muy complicado. Si tú te das cuenta, además, el Partido Laborista ha hecho como decir, que hemos sacado la bandera y decir, aquí estamos, digamos, llamemos elecciones, pero no se ha colocado en una oposición frontal para decirle, ¿sabe qué? Hagámoslo. Vamos, no ha aumentado ¿cómo se llama? A las, a sus fuerzas para poder hacer una presión política mayor, porque mi impresión es que tampoco el Partido Laborista sabe cómo solucionar el tema. Es más cómodo para ellos estar, digamos, en la sí. oposición, esperar 2 años más las elecciones y dejar que todo el costo de esta etapa se la lleve el Partido Conservador. Sí, ahí te quería preguntar, ahí para ir terminando la entrevista, Guillermo. Hay quienes hicieron una lectura entre comillas ideológica, ¿no? De la caída de Liz Truss, ¿no? Algo así como bueno, llega esta líder que es más thatcheriana que Margaret Thatcher. De hecho, ella lo dijo prácticamente con esas mismas palabras, ¿no? A la hora de describirse a sí misma. Que le baja los impuestos a los más ricos y eso genera una reacción entre comillas progresista, ¿no? Esa es una lectura y luego se hacen interpretaciones de carácter más general que en sociedades que están muy tensionadas por la crisis no deberían generarse estas políticas que la ciudadanía interpreta como favorecer a los que más tienen en vez de generar mecanismos de apoyo directos a quienes están padeciendo las consecuencias de las crisis. Pero hay otro tipo de lectura que dice, a ver, no se pasen de pueblo, la sociedad británica hoy no es una sociedad tan ideologizada como antes, es una sociedad más bien pragmática, que está acostumbrada a ciertos niveles de bienestar y reacciona contra la pérdida de bienestar y no contra medidas que favorecen a los más poderosos. Eh,
¿Cuál de las dos, en tu opinión, no? ¿Y qué lección más general podríamos sacar de aquello? Mm. Yo te diría que analizando no solamente la realidad política de Reino Unido, sino de varios países europeos, incluso de América Latina, que estamos casi con los procesos políticos de igual a igual, en términos de tiempo y espacio. Yo diría que tenemos un elector, un ciudadano mucho más pragmático, Ujú, mucho más exigente, o sea, pragmático y exigente, esas dos elementos. No es que le dé lo mismo, o sea, no es que le dé lo mismo cualquier cosa. ujú, No le importa solamente la solución en la coyuntura, sino que requiere una solución que le dé tranquilidad tres pasos más adelante o en ujú, un futuro inmediato. Eh, Le da lo mismo si esa propuesta de solución a sus problemas de calidad de vida, de transparencia, porque quiere saber lo que sucede, digamos, digamos, viene de partidos que eran de derecha o de izquierda en el siglo pasado, ujú. sino que simplemente funciona. Digamos, y eso hoy día al Partido Conservador, digamos, y al Partido Laborista tiene mucho más juego de piernas, si tú quieres, frente a ese tipo de situaciones. Mientras que la derecha en general se enfrenta a límites que no sabe cómo sobrepasar o a murallas que no sabe cómo derribar o cómo ampliar su espectro de ideas en la práctica. Y eso, digamos, nos deja de ser interesante porque en el fondo ya no se trata solamente, como ha pasado, de hablar de Hobbes, qué sé yo, con la ley y el orden, ¿no es cierto? Y de Adam Smith, o sea, con la fuerza y la demanda, y la mano invisible. No, se trata de mucho más. Y Liz Truss lo que hizo es pecar de una ingenuidad, qué sé yo, o de un ideologismo extremo, pensando en que el neoliberalismo 1.0 del año 90, que le tocó administrar a Margaret Thatcher, estaba vigente todavía. El 80, ¿no? No el 90, más, No, el no, pero 80. antes, mucho antes. Sí, pues el 80, El sí, pues. 80, perdón, tiene toda razón, el Sí, 80. Claro, cuando sí, Chile ya estaba en el neoliberalismo, sí. qué sé yo, y Thatcher le encantaba lo que había pasado en Chile, que fue lo que finalmente se lleva, ¿no es cierto?, como a que se discuta en el consenso de Washington. Bueno, la cosa es que, digamos, ella pensó que había que volver a las raíces. ¿Quién la convenció? No tengo idea, digamos, pero que era la manera. El mercado es el que soluciona las crisis. ¿Ya? Ujú, Entonces, digamos, y por decirlo en términos simples, pero se va y no le dijo a nadie. Pues entonces es ahí donde las críticas de mayor densidad contra ella es que no solamente ingenua, sino que ella se creyó un cuento que ella misma se contó respecto a una realidad que no la estaba viendo. ujú. Bueno, y eso no es extraño a nivel global en todo caso, que algunos líderes miran realidades que no existen, pero que sí existen en su mente o en la capacidad que tienen de mirar alrededor. Y eso está pasando en todo ámbito, y la derecha es la que más le cuesta salir de este tipo de mirada. Ujú. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre con el Reino Unido. Estamos en esta situación tratando de auscultarla también. Guillermo, que es analista internacional, creo que podrá coincidir conmigo. Espero que no me deje mal con lo que voy a decir a continuación, pero si lo merezco que lo haga. Que lo que está ocurriendo en el Reino Unido también es sorpresivo para el concierto internacional, porque se le ha puesto tantas veces como un ejemplo de estabilidad y se le contrasta con países inestables permanentemente como Italia, por ejemplo. Bueno, hoy día Italia es más estable que el Reino Unido, comparativamente si uno lo juzga por la coyuntura, y creo que hace 3 años nadie hubiera sido capaz de prever una situación como esta, pero bueno, aquí estamos. Vamos a ver qué es lo que ocurre y hay que recordar que a pesar de que el Reino Unido ya no es la principal potencia del mundo, es muy importante para la economía mundial, incluyendo la economía chilena que tiene un porcentaje de sus inversiones también vinculadas con el Reino Unido. Hemos conversado con Guillermo Holzman. Guillermo, muchas gracias por esta conversación y esta entrevista, como siempre, y que tengas un buen fin de semana. Igualmente para ti, Patricio, un gran abrazo, que estés muy bien. Igual para ti. 8 con 33, breve alto y vamos al panel de conversación.